Continuamos con esta serie de mensajes sobre el Sermón de los Olivos. Hoy nos ocupamos del pasaje que leímos. Me gustaría nuevamente leerlo, Mateo 24, verso del 21 al 28, que dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El sermón de esta mañana lo hemos titulado Los peligros. Hermanos, según los cálculos, la profecía predictiva de los eventos por venir llegan a ocupar una quinta parte de las Escrituras. De esa quinta parte, un tercio se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. De las casi 300 profecías del Antiguo Testamento relacionadas con la venida de Cristo, más o menos una tercera parte se cumplió en su primera venida, dejando alrededor de 200 que aún deben encontrar cumplimiento en su segunda venida. Bueno, el Dios que hizo que las primeras profecías, las que se relacionan con su primera venida, se cumplieran literalmente, con toda fidelidad, hará que las que tienen relación con su segunda venida también se cumplan. Nuestro Dios es fiel, no solo porque lo dice las Escrituras, sino que lo ha demostrado una y otra vez en su trato con sus hijos. Podemos creerle. Él ha declarado su palabra. Su carácter está en juego. Todo lo que Dios dijo con relación a la primera venida ocurrió. Y todo lo que ha dicho con relación a la segunda va a ocurrir. Por eso cuando nos metemos en los temas proféticos, no nos estamos metiendo en un campo especulativo, nebuloso, de quizás, tal vez, el Señor va a regresar. Y todo lo que tiene que ver con este suceso ocurrirá. Él dijo claramente en Juan 14, vendré otra vez. Y en estos capítulos de Mateo 24 y 25, conocidos como el discurso de los olivos, hemos estado mirando la revelación del Señor acerca del futuro, específicamente el que tiene que ver con Israel, con lo que llama la Biblia la aflicción de Jacob, o también la semana 70 de Daniel, la tribulación de 7 años. Específicamente en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, nuestro Señor continúa describiendo algunos peligros que acompañarán su regreso para establecer su reino terrenal milenial. Entendamos el contexto de este escenario. Está hablando a Israel, específicamente a judíos. La iglesia no se encuentra en esto. Antes será llevada al cielo. Jesús identifica que durante ese periodo de 7 años ocurrirán muchas señales. Y específicamente en este pasaje hay 3 más que tienen que ver con su regreso.
3 que ocurrirán inmediatamente después de la llamada abominación desoladora y que justificarán la rápida huida a los montes. Las vamos a describir con 3 palabras. 3 palabras que irán a lo largo del pasaje. La primera es calamidad. La segunda, confusión. Y la tercera, corrupción. Primero, calamidad. Dice Mateo 24, versos 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación. Por favor, acepte lo que dice la Biblia. Desinfeste su mente de ideas preconcebidas o conceptos teológicos inyectados por las interpretaciones humanas. Acepte simplemente lo que dice la palabra de Dios. Literalmente, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Calamidad. Vivimos en un mundo lleno de calamidades. Mientras esté la existencia humana en este escenario de pecado, las calamidades existirán. Es más, dice nuestro Señor que irán en aumento. La abominación desoladora, esa profanación que hará el último dictador mundial en el templo judío reedificado en la mismísima Jerusalén, marcará el inicio de la gran tribulación. Esto se refiere a los últimos 3 años y medio. Los 7 años de tribulación estarán divididos en 2 partes. Los primeros 3 años y medio, principios de dolores, y luego lo que se llama la gran tribulación, antes de que Cristo aparezca para gobernar al mundo desde su trono en Jerusalén. Hoy está a la diestra de Dios, hoy intercede por nosotros, está compartiendo el trono con el Padre, pero aún no se ha sentado físicamente sobre el trono de David tal como debe ocurrir. Va a ocurrir así. No hay razón para espiritualizar lo que Dios no ha espiritualizado. No hay razón para alegorizar lo que Dios no ha alegorizado. En esa gran tribulación, antes de ese evento, será una época, como dice la Biblia, que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dios no desperdicia palabras. Cada una de ellas nos indica la intensidad de lo que se va a vivir y que si usted no tiene a Cristo, como decía la hermana en su alabanza, como Señor y Salvador, lo va a vivir. Tan cierto como que si se muere hoy sin Jesucristo como su Señor y Salvador, irá al infierno. Ningún periodo o acontecimiento en la historia de Israel hasta el momento ha cumplido la descripción del holocausto que el Señor describe aquí. Este evento tan aterrador se describe con más detalles en el último libro de la Biblia, específicamente en Apocalipsis capítulo 6, a partir del 6 hasta el capítulo 16. Todos estos capítulos incluyen el juicio de los sellos, las trompetas y las copas. Describen la intensidad creciente de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora y rebelde. Porque el Dios de la Biblia es santo. El Dios de la Biblia se llena de ira. Su ira es encendida, provocada. Dios se enoja. Lo enseña la palabra. No es una ira pecaminosa, no es un enojo pecaminoso, es de santo. Vaya, sobra que yo advierta esto. Pero Dios responde a la maldad.
ama a los pecadores, les invita a arrepentirse, pero si no lo hacen, habrá juicio. Si no, es que usted no ha leído Apocalipsis. Los libros de Apocalipsis y Daniel dejan claro que el mundo estará tiranizado por el anticristo. Hacia allá vamos. Hacia allá va todo esto de globalización. Hacia allá va todo esto de un gobierno unido, una humanidad sin barreras. Hacia allá va el nuevo orden mundial. La llamada Agenda 2030. Esto terminará, por lo que dice la palabra, con un dictador mundial. Y digo dictador porque nadie lo va a elegir. Las democracias funcionan en las naciones, pero no pueden funcionar en un gobierno mundial. Y tiranizará al mundo por tiempos y medio tiempo. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 25, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Está hablando del anticristo. Y usted dirá: pastor, si ahí está hablando de los santos del Altísimo, y usted dijo que la iglesia no estará, ¿qué santos son? Los santos de la tribulación. Los convertidos de la tribulación. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Estos son 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Daniel capítulo 12, verso 7, dice la palabra: y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Luego en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ahora en el verso 14, leemos esto. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿No se queda usted perplejo de cómo la Biblia encaja de manera perfecta? ¿Y por qué sabemos que son 3 años y medio? Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad. Y ahora lo dice de otra manera: hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué son 42 meses? 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está claro que los acontecimientos descritos por nuestro Señor, descritos por Daniel, descritos por Juan, aunque son autores humanos diferentes, el que los inspiró es el mismo. Y no hay cabos sueltos, no hay errores, no hay imprecisiones, porque este es el libro de Dios. Y es perfecto en todo sentido, aún en el que tiene que ver con lo que va a ocurrir. El mensaje de todos estos es: Israel, prepárate, viene un gran holocausto, justo antes del reino milenial. El mensaje para Israel es: las cosas no van a mejorar, se pondrán muchísimo peores. Aunque el enfoque es en Israel, esto abarcará al mundo entero. Apocalipsis dice a una de las iglesias de Asia: te voy a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero aquí el enfoque es específico en Israel. Esa nación, ese pueblo sufrirá traición. Aquel que creía en un amigo
mostrará su verdadero rostro un enemigo endemoniado, profanará el templo reconstruido, perseguirá sin piedad, matanza brutal sin paralelo alguno en la historia. El Señor sigue diciendo, Mateo capítulo 24, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos serán acortados. Será tan terrible que de no ser porque Dios acortará aquellos días, no podrían soportar los escogidos. La palabra acortados es una palabra griega, kolobó, transmite la idea de detener al instante. Y ese parece ser el significado en el contexto. Sin embargo, ya que se afirma un tiempo divinamente ordenado por Dios, 3 años y medio, la duración de los días no se va a reducir literalmente. La idea es que Dios en aquellos días acortará de la manera en que las horas de luz del día serán menores. La oscuridad será mayor. ¿Por qué? Porque Dios usará esto para proteger a su pueblo en medio de esa persecución encarnizada. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sacamos esto? De la misma Biblia. En el libro de Apocalipsis, los versos del 12 al 14 del capítulo 6, Apocalipsis 6, del 12 al 14. No tenemos que inventar nada, la misma palabra lo dice. Dice que cuando el 6º sello se rompa, ¿qué ocurrirá? Verso 12, miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Luego en el capítulo 8, en el juicio de la 4ª trompeta, capítulo 8, verso 12, el 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol y la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, para que se oscureciese la 3ª parte de ellos y no hubiese luz en la 3ª parte del día y asimismo de la noche. Durante el juicio de la 5ª trompeta contra el reino de la bestia, también se oscurecerá por el ángel de Dios. Apocalipsis 16, verso 10, dice la palabra, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Al menos 3 veces durante la gran tribulación, los cuerpos celestiales que dan luz a la tierra se van a alterar de manera pero tan radical que se reducirá de modo progresivo la luz del día hasta que las fuerzas represivas del anticristo tendrán que lidiar con su persecución en medio de una total oscuridad. Dios hará esto, y dice la Biblia, por causa de sus escogidos. Sabemos que no es la iglesia, pero también sabemos que durante esos días habrán convertido. Esta palabra, esta frase puede referirse a la nación de Israel, que en varias partes del Antiguo Testamento se le habla de linaje o pueblo escogido, en Isaías 45:4. También aquellos que se van a convertir durante la tribulación, Apocalipsis 17, verso 14.
Dice la palabra, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ambos usos parecen apropiados aquí, porque Dios va a preservar un remanente redimido de la nación de Israel, así como gentiles convertidos. Él acortará las horas de luz del día para que el anticristo no pueda completar su masacre contra los judíos y los santos. Dios estará con su pueblo, aún en esas horas tan oscuras que se avecinan. Ahora sabemos que esa oscuridad no podrá durar mucho tiempo, no solo porque nada crecería, sino que no se podría hacer ningún trabajo. Y todas las temperaturas a través de la tierra caerán rápidamente a niveles insoportables. Pero en ese periodo breve de angustia provocado por la oscuridad, añada usted el hambre, la pestilencia, las guerras y las catástrofes. Todo esto será tan agudo, tan intenso, que dice Apocalipsis capítulo 16, verso 10, que los hombres se morderán de dolor sus lenguas. Bueno, a veces nos mordemos la lengua por andar en bobería. Y mira que duele. Pero estas personas se van a morder sus lenguas de dolor. Esto es calamidad. Calamidad. Segundo, confusión. Hoy hay calamidad, hoy hay confusión, pero nada comparado con lo que ha de venir en aquellos días. Imagínense, la luz se va a apagar. ¿Qué luz? Usted y yo, que somos la luz y la sal del mundo. Imagínense un mundo sin la iglesia. Imagínense un mundo sin el poder restrictivo del Espíritu Santo sobre el pecado y la maldad. Imagínense un mundo que ya anda trastornado y confundido, llamando a la luz a lo bueno malo y a lo malo bueno. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Algo tan simple como ¿qué es una mujer? La gente no sabe responder. De verdad. Confusión. Verso 23 al 27. Entonces, si alguno os dijeres, mirad allí, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Satanás es el padre de mentira. Obra por la mentira. Tiene proclamadores de la mentira. Aquí Jesús le dice al pueblo suyo en aquellos días, cuando vean la abominación de la que habló el profeta Daniel, huyan, pero estén alerta, porque con ustedes se van a infiltrar engañadores. Tales falsos maestros serán emisarios del mismísimo diablo para alejar a aquellos judíos creyentes de sus refugios y llevarlos a las mismísimas manos del anticristo. Tal como lo ha hecho muchas veces en el pasado, el diablo lo hará durante la tribulación. Mateo 24, verso 5. Dice la Biblia, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Usted lo ve hoy, no me vaya a decir que no lo ha visto. Cada rato se levanta un loco. No un loco, un emisario del diablo, diciendo que Él es el Cristo. Y muchos son engañados. Aún en aquellos días ocurrirá
Los refugiados van a oír expresiones como esta: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está. No se dejen engañar. Habrá falsos cristos y falsos profetas. Es más, harán grandes señales y prodigios, dando evidencia sobrenatural de sus declaraciones. Pero no todo lo sobrenatural viene de Dios. El diablo también hace milagros. Estos personajes estarán imitando al anticristo, del cual dice la Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, que demostrará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice el Señor: si fuera posible, van a engañar a los escogidos. Esa expresión del Señor lo que está diciendo es: no es posible engañar a los escogidos. Porque una vez que alguien ha nacido de nuevo, es guardado por el poder de Dios. Juan capítulo 10. Una vez que hemos conocido el amor de Dios en Cristo, podemos decir como Pablo: estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por... nada podrá separarme del amor de Dios. Lo que es real hoy será real en aquellos días. Lo que es real hoy para ti y para mí será real en la vida de aquellos escogidos. Yo sé que algunos me están mirando y diciendo: bueno, pastor, si usted dice que no estaremos acá, si usted ha predicado en el arrebatamiento pretribulacional, ¿por qué está predicando de eso? Bueno, por lo mismo que predico del infierno, aún cuando supongo que todos sean cristianos. Por la misma razón que Jesús aborda ese tema en las Escrituras, aún cuando nos habla a nosotros. Yo he contado que en su último libro, Max Lucado ilustra muy bien esto, al contar una experiencia que vivió durante su juventud un poco alocada. Dice que estaba viviendo tal mal, él y su hermano, que un día su padre los llamó y les dijo: voy a salir con ustedes, tengo que tener una conversación muy seria. Salió con ellos, los llevó a un lugar, allí se sentó y comenzó a hablar y les dijo: si ustedes siguen así, bebiendo como están bebiendo y conduciendo, un día los van a arrestar. Van a ir a la cárcel. Yo no los voy a sacar. Allí estarán en la cárcel. Van a tener problemas en la cárcel. Tengan peleas. Y si tienen una pelea y asesinan a otro, se van a pudrir en la cárcel. Y allí fue hablándole una y otra vez de las consecuencias de seguir viviendo esa vida desordenada. Y luego dice él: esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros, con estos pasajes. Aunque tú y yo no seamos judíos, aunque tú y yo no estemos en la tribulación, aunque tú y yo no veamos la manifestación del hombre de pecado, aunque tú y yo no veamos, y Dios quiera que tú y yo no lo veamos, no por mí, sino por ti, porque cuando digo por ti, me estoy refiriendo a todos. Y me temo que acá hay personas que no saben ni por qué están aquí, que no saben ni qué significa nacer de nuevo, que no tienen seguridad de que si se mueren hoy van al cielo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que tengan seguridad de que si Cristo viene hoy se van con Él? Eso es el objetivo de por qué todas estas cosas las tenemos que predicar. Para que usted preste atención, va a ocurrir. No les estoy leyendo una novelita de ficción. Es la palabra del Dios vivo. Y allí está. Y si Dios dijo que ocurrirá, ocurrirá. Y el Señor dice: presten atención a los que estén vivos en aquel día, porque van a intentar engañarles. No solamente el anticristo lo estuvo intentando y se quitó su máscara y mostró su verdadero rostro,
sino que tendrá todo un sistema religioso perverso que continuará haciendo su obra para llevar a los que aún no ha logrado a que le adoren y le sigan. Por eso él dice en el verso 25, ya os lo he dicho antes. Hermano, guarde esa frase en su mente. Mucha gente va a abrir la Biblia en aquellos días y van a leer estas mismas palabras. Ya os lo he dicho antes. El Señor habló de esto. No es casualidad lo que está ocurriendo. Este mundo no va al garete. Es una expresión que decimos, esto no va así alocadamente. Nos movemos hacia una dirección. Dios gobierna el mundo, aunque el diablo no esté atado, aunque haga sus propósitos según su propia naturaleza. Pero el poder leer esto nos da paz. Ya os lo he dicho antes. Aquellos que digan, mírenlo en el desierto donde estarán ellos, no vayan. O en los aposentos que podrán haber levantado, no le creáis. ¿Por qué? ¿Cómo podrá saberse cuál es la verdadera venida de todas las falsificaciones? Verso 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Señor. Rápida, repentina, visible, universal e inimaginablemente gloriosa. De eso es lo que habla tanto el libro de Apocalipsis, con algunas expresiones que dice, yo vengo pronto. Yo vengo rápido. Es la idea. Se repite varias veces. De tal manera que algunas personas leen eso y se horrorizan. ¿Falló Dios? Ese libro está fuera de contexto. El Señor dijo que venía pronto y todavía lo estamos esperando. No. La idea es esta: cuando esto comience a suceder, no se va a detener. Y mi venida será rápida. Por eso dice en Tesalonicenses, como ladrón en la noche. La venida del Señor será repentina, visible, universal e inimaginablemente gloriosa. No podrán ser confundidos los escogidos. Aparte de todo esto, dice la Biblia que todo ojo le verá. El Señor va a regresar de manera física. Por eso es que creo en el cumplimiento profético literal. No hay razón para alegorizar lo que Dios no ha alegorizado. No hay razón para despreciar el sentido y el significado si lo tiene. No significa eso que Dios no emplee ciertos símbolos y alegorías, de lo cual está lleno el libro de Apocalipsis. Pero ¿de dónde sacamos nosotros el derecho para espiritualizar lo que Dios no ha espiritualizado? Eso es paganismo dentro de la iglesia. Eso comenzó hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos que aceptar las profecías. Y la tercera palabra, corrupción. Primero, ¿qué dijimos? Calamidad. Segundo, confusión. Tercero, corrupción. Más, créanme que sí. Hoy sentimos la fetidez, pero a ese cadáver le van a salir gusanos. Es grotesco lo que estoy hablando, pero eso es lo que dice la Biblia. Porque cuando ya los gusanitos comienzan a aparecer, es que está listo para las aves carroñeras. Verso 28. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O la mejor traducción, los buitres. Las tiñosas. Como decimos en Cuba, yo no sé si en otros países usarán la misma palabra.
aves carroñeras. Esta expresión era un proverbio común en Palestina y también en algunas partes del mundo. Incluso en sociedades modernas altamente civilizadas, los buitres revolotean sobre los cadáveres de un animal, sobre cadáveres de un animal muerto, y es un espectáculo desagradable, especialmente en regiones lejanas. Cumplen su labor de limpiar las calles, ¿verdad? Pero al final de la gran tribulación el mundo se habrá llenado por completo, ya habrá llenado la medida de su pecado. Hay un límite. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Yo lo que sí les puedo decir que Dios a veces dice, hasta aquí. Llegaron al límite. En aquellos días el mundo habrá llegado al límite. Para el final de la tribulación, en lo espiritual, el mundo se habrá convertido en un cadáver sin vida. Y cuando el animal esté muerto en el desierto, aparecerá el Señor para disponer de ese cuerpo muerto por medio de su juicio justo y terrible. Oh, pastor, es un poco grotesco eso. Díselo a Jesús. Él quiso usar esta ilustración. Es que nosotros a veces queremos ser más, no sé, como demasiado cuidadosos. Oh, Jesús habló claro aquí. Y empleó esta imagen porque la idea que quería transmitir es el nivel en que va a estar el mundo en aquellos días. Se lo voy a decir en otras palabras. Lo que Jesús está diciendo en el verso 28 es lo mismo que quiso transmitir en el 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La imagen, esta idea contenida en la ilustración del relámpago es la misma. La imagen de los buitres y el cadáver se refieren al juicio que va a acompañar a un mundo perdido, putrefacto. Y el Señor empleó esta ilustración porque nos bajó el pasto. Se lo bajó a ellos para que lo entendieran. Cuando estoy diciendo bajar el pasto es para que entendamos, vaya, no voy a meterme. Para que lo entendieran ellos, para que lo entendamos nosotros y para que lo comprendan aquellos. Ya no se puede vivir en este mundo, no sabes nada todavía lo que viene. Y de lo que es capaz el corazón humano. No siga creyendo que es bueno. No. Sin Cristo este mundo está perdido. Totalmente perdido. Su fetidez, todos la percibimos. Pero es un descenso hacia el mismísimo infierno, que lo único que puede ser detenerlo es el arrepentimiento y la fe. El Señor regresa, lo dijo, voy a venir, aquí está, lea esto. Y mejor, créalo. De vez en cuando somos sacudidos por alguna experiencia que nos horroriza. Pero muy pronto seguimos viviendo como si nada hubiera ocurrido. Dios es el que trata de ganar nuestra atención y la gente miran al cielo porque tienen problemas. Si lo vemos en las iglesias, hermanos, en los llamados cristianos que se acuerdan solo de Dios cuando tienen problemas. Y hay algunos que no salen de sus problemas. Yo a veces los veo y yo digo, ¿esa persona será capaz de predicar el evangelio a otro? Bueno, puede que le hable. Pero si lo conocen bien, ¿de qué Dios tú me hablas? Si no es capaz de resolver tus problemas y solo sabes quejarte, vas arrastrándote por la vida como si hubieras escogido el peor de los caminos.
Yo digo, tenemos que autoevaluarnos. Todos tenemos problemas. Todos nos enfermamos. Yo a veces me levanto en la mañana y digo, Señor, mándame el cuerpo glorificado. Porque este ya no aguanta más. Pero si cada vez que alguien te pregunta, ¿cómo estás? Miren, yo no estoy diciendo que usted no pida oración, pero yo lo que quiero es, si esto es una manera de vivir. Una vez alguien me vino a decir hace muchos años que sus hijos no querían saber nada del Señor. Y ese día no estaba bajo el control del Espíritu. Y le dije, hermana, usted pregunta por qué no quieren saber del Señor. Se lo voy a decir muy simple. ¿Para qué van a venir al Señor? Si usted misma siempre está renegando, quejándose. De verdad, yo digo. Y esto a veces se convierte en una conducta patológica, en un patrón. Miren, Dios nos mandó a orar. Pero si Dios no nos sana, tenemos que aprender a vivir con nuestros dolores. Spurgeon se murió viviendo con sus dolores. Lo dijo, tuve que aprender a vivir con dolores. La gota. Se murió con la gota. Pero entonces, ¿qué es lo grande? Que el Señor está con nosotros. Y que tu problema y el mío no es el más grande. Hay otros que lo tienen mucho más grande. De verdad. Y dale gracias a Dios porque tú puedes hacer cosas que otros no hacen. Y cuando creas que no puedes arrastrar tu cuerpo, ese saco de hueso y pellejo, mira a otros que están postrados en cama que no se pueden mover. Pídele al Señor fuerzas para glorificarle. Y cuando le digas a la gente, Dios es bueno, que te puedan creer. Porque Él es bueno. Está con nosotros ahora. Estará con nosotros en el futuro. Porque estaremos para siempre con Él. Y a aquellos que le conozcan durante estos terribles años, el Señor va a estar con Él. Pero imagínense enfrentar todo esto sin Cristo. Si hoy vivir en el aquí y en el ahora sin Cristo es prácticamente imposible. Esto es serio, hermanos. Usted puede hacer dos cosas con lo que yo le estoy diciendo. Aceptarlo, humillarse y arreglar su relación con Dios. Si no tiene a Cristo, entregarse a Él. O puede ignorar todo esto. Un día, esto que ahora te parece tedioso, porque el vuelo va sin turbulencia. Y las palabras del aeromozo no te importan. Va a llegar la turbulencia. Tu vida va a estar caminando al filo de la eternidad por tantos peligros. Ese día le vas a prestar una atención especial a este libro. Lo vas a buscar donde quiera. Lo vas a abrir. Y lo primero que vas a decir es, siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, yo lo ignoré. De la misma manera que este libro siempre me advirtió de la eternidad sin Dios. Y lo ignoré. Hoy es el momento para que le pidas perdón a Dios y te entregues a Cristo antes que estas cosas ocurran. Porque Dios te ama. Y todavía mueve el corazón de algunos predicadores para que adviertan a su pueblo. Hay problemas, pero hay una enorme solución. De esa solución vamos a reflexionar hoy. Lo vamos a hacer a través de la Santa Cena. Este acto tan sencillo, compuesto por dos elementos, el pan y el vino, que la función principal que tiene es recordarnos
lo esencial, Cristo murió por mí. Cristo murió por nosotros. Su cuerpo, representado por el pan, el vino, su sangre preciosa. Si aún no conoces a Jesucristo, este es el momento. Pídele perdón a Dios ahora. Y aquellos que ya le conocemos, meditemos, reflexionemos, examinemos nuestras vidas. Si hay algo que todavía a Dios no le agrada en nuestra vida, pidamos perdón. Si estás bautizado, si aceptaste a Cristo como tu Salvador, estás invitado a participar de esta ordenanza. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Si lo haces por curiosidad, lo único que vas a hacer es ensuciarte la boca. El valor de esto es su significado simbólico. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de usar este lugar para traer tu palabra. Ahora te pido que ilumines a los perdidos. Llévale, Señor, a la verdad del Evangelio. Gracias por la cena y lo que nos recuerda que Cristo murió por mí. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, que a pesar de todavía vivir en este mundo pecador y arrastrando en nuestro cuerpo las consecuencias de la fragilidad humana y del daño mismo del pecado, tú estás con nosotros. Escuchas nuestras oraciones. Nos llevas de victoria en victoria. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y a valorar lo que has hecho por nosotros y haces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pido a los hermanos diáconos que pasen al frente, por favor. La palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias. Vamos a dar gracias al Señor por su cuerpo ofrecido en la cruz por nosotros. El hermano Eliel, por favor. Qué bueno es poder leer en el libro de Dios que hay esperanza en medio de un mundo oscuro, que hay razón para vivir con gozo y alegría en medio de un mundo triste. Y esa razón es Jesucristo. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, un amor que dice la Escritura que es de tal manera, generoso, porque Dios dio. ¿Qué nos dio? Esperanza. ¿A quién? Aquel que cree. ¿Que cree en qué? En que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo
Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No en ese momento, no todavía. Él vino, dice, para que el mundo sea salvo por él. Vino como Salvador. Vino a ocupar tu lugar y el mío en la cruz. Vino a pagar el precio por nuestros pecados. Fue nuestro sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero escuche esto. Si usted no le acepta como Salvador, Él prometió regresar. Y no lo hará como un siervo humilde, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 18, porque el que en Él cree no es condenado. Esto implica que hay condenación, que aunque no vino en aquel momento para condenarnos, Él volverá a hacer juicio. Porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dijo Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en memoria de Cristo. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Damos gracias por la sangre de Cristo derramada por nosotros. El hermano Rubén nos guía, por favor. Gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por este precioso día que nos da, Señor. Pero te damos infinitas gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario para dar nuestra salvación, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona todos nuestros pecados, Señor. Permite que seamos dignos de poder participar de esta copa que es el símbolo de tu sangre derramada en la cruz. Gracias te damos nuevamente y te pedimos perdón nuevamente por todas las cosas que tenemos que hacer en esta gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, en memoria de Cristo, bebamos. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Lo que has visto no es más que una representación simbólica del Evangelio. Quiero terminar recordando las mismas palabras de Juan 3, palabras que son para nosotros, palabras que son para ti. Dijo Jesús: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Somos malos. En palabras de la Biblia, somos pecadores. La paga por el pecado es muerte. Eso implica sufrimiento y dolor en el presente, calamidad, confusión, corrupción, pero también va más allá de la vida, la eternidad, una eternidad en el infierno, y que solo ese destino puede cambiar si hoy te arrepientes y le pides perdón a Dios por tus pecados. Yo no sé si habrá alguien en esta tarde que le gustaría hablar con Dios allí donde está. Yo sé que probablemente nunca lo hayas hecho, pero Él está aquí. Él te escucha. Está a la distancia
de una oración. Orar es hablar con Él, como si hablaras con una persona que está a tu lado. Pero no se trata de un simple humano, es el Dios grande, santo, justo. Habla con Él reconociendo quién eres y reconociendo quién es Él. Pero no tienes que temer porque Él se acercó a ti al enviar a Jesús. Él quiere que tú vengas. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El trabajo del pecado y la carga del pecado es inmensa, pero Dios la puede llevar si ahora tú le pides perdón, reconociendo quién eres y aceptando que Cristo murió por ti. Hazlo. Habla con Él, no importa que no articules palabras. Hazlo con tus pensamientos. Y ahora, amados, que ya conocemos a Cristo, el tiempo es corto. Tenemos que vivir con un sentido de urgencia que implica revisar nuestras vidas. ¿Qué ejemplo estamos dando al mundo? ¿Y qué estamos haciendo por ese mundo? Habla el Evangelio a todas las personas que puedas, en todos los momentos que puedas, de todas las formas que puedas. El mundo espera por ti. El mundo espera por nosotros, Iglesia El Camino. Adelante. Que el Señor nos bendiga.